Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa que se llama Palabra de Leuco y les recomiendo que no se lo pierda. ¿Sabe por qué? Porque hoy va a desfilar una temática caliente, importante, de mucha actualidad y por supuesto con invitados que no andan con vueltas a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Vamos a hablar aquí en instantes, en mi caso, de Cristina Fernández de Kirchner y el asesinato de Alberto Nisman, de el posible desafuero de Cristina que estarían pidiendo los senadores más cerca de fin de año. De eso enseguidita le voy a hablar y por supuesto que Waldo Wolf es uno de los legisladores que más de cerca sigue el tema, que más firme y con más valentía lo ha manejado. Con él vamos a hablar enseguida, pero hay temas muy polémicos en la actualidad. Federico Andajasi nos va a contar qué opina él acerca del tema de la participación de las Fuerzas Armadas en el delito, en la lucha contra el delito en la República Argentina. Nos va a contar toda esta mentira que sigue creciendo con el tema de Santiago Maldonado y un cambio muy fuerte que ha ocurrido en el tema porque ahora es el gobierno el que acusa a los que denunciaban en su momento y está la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con la cual vamos a hablar de este tema, de las Fuerzas Armadas, de Maldonado y de muchas otras cosas. También, ¿por qué no?, del tema de las barras bravas, en el Mundial de Rusia, porque hasta en eso tenemos que estar atentos los argentinos. Obviamente retornada y le damos la bienvenida de su viaje a Adriana Amado. Vamos a hablar del mundo de la farándula, de la grieta de los candidatos. A Susana le gritan gorila, Mirta Legrand está entre los fuegos, Tinelli quiere ser candidato. ¿Sirven las celebrities a la hora de la vida política? Y bueno, el tema económico, quédese tranquila. Martín Tetaz nos ha dicho que nos va a decir de qué manera uno puede estar atento a lo que puede llegar a pasar con el dólar, lo que puede llegar a pasar con la inflación y la verdad de en qué instancia está la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso en instantes. Pero ahora déjeme que arranque con mi postura editorial para que sepa en dónde estoy parado desde el punto de vista de mis opiniones. Mire, primero decirle con toda franqueza que el fantasma de Nisman va a perseguir toda la vida a Cristina. Porque ella es responsable. Ella es responsable de su asesinato por acción o por omisión. Cada vez que la justicia avanza, el cerco se cierra más sobre Cristina. Mientras las investigaciones se acercan a la verdad, Cristina se acerca a la cárcel. Hay una gran demanda social por juicio, castigo y condena para los autores materiales y los autores intelectuales del crimen de Alberto Nisman. Un magnicidio al que muchos consideran el tercer atentado después de la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel. Las novedades son letales para Cristina, demoledoras. Por un lado, la Cámara Federal confirmó que el balazo en la cabeza de Nisman fue producto y consecuencia de lo que el fiscal hizo 4 días antes, de la denuncia que el fiscal hizo 4 días antes. Estamos hablando del más grave de los delitos, de haber encubierto a los iraníes, que fueron autores del peor de los atentados terroristas de la historia argentina. Insisto, esto no es una opinión de un legislador del oficialismo, como el caso de Waldo Wolf. No es la opinión de un periodista independiente. Estos son los camaristas que están confirmando las conclusiones que el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Tallano presentaron con tanta potencia. Pero como si esto fuera poco, los senadores de Cambiemos confirmaron que todavía tienen plazo hasta noviembre para pedir el desafuero de Cristina. Federico Pinedo y sus compañeros quieren que la Cámara Alta le quite los fueros a la expresidenta para que pueda ir a la cárcel con una prisión preventiva, tal como lo exigió el juez Claudio Bonadío. Mire, la sesión formal se va a realizar seguramente más cerca de la campaña electoral. En su resolución, Bonadío dijo que Cristina, le estoy leyendo textualmente, Cristina impartió órdenes para beneficiar a los iraníes que asesinaron en forma masiva a 85 personas. Y por eso la procesó, la embargó en 50 millones y le pidió el desafuero, le pidió al Congreso que le quiten los fueros para poder aplicar la prisión preventiva. Es cierto que la cosa no es tan sencilla. Miguel Ángel Pichetto, que funciona, actúa como el gerente en el Senado de los gobernadores, se negó a esa posibilidad, ya lo expresó públicamente. Dice que en realidad ellos necesitan una sentencia firme. De hecho, Carlos Menem está todavía en el Senado y votando junto a Cristina
en la última elección, en la vergüenza demagógica del tema de las tarifas, Cristina, la progresista, votó al lado del neoliberal Carlos Menem. Levantaron la mano juntos, ¿no? En el mismo tema. Digo, los diputados no necesitaron ese requisito a la hora de desaforar a Julio De Vido, que está acusado por corrupción, es decir, por un delito menos grave que los que está acusado Cristina. Y los legisladores de Cambiemos están estudiando seriamente la posibilidad de acceder al desafuero de Aida Ayala, porque no tienen que servir para proteger y para no investigar a aquellos funcionarios importantes. Creo que estamos hablando de las consecuencias más brutales del tenebroso pacto que firmó Héctor Timerman con Irán por orden de Cristina. El ex canciller, traidor a su pueblo, hoy está en libertad y fue autorizado a salir del país para someterse a un tratamiento producto del estado avanzado del cáncer que lo aqueja. Los jueces Martín Irursun y Leopoldo Bruglia procesaron también a 4 custodios de Nisman por incumplimiento de los deberes de funcionario público y a 2 de ellos, además, por encubrimiento. Dejaron a Nisman a merced de sus asesinos en medio de una zona liberada. Nisman y el tema de las custodias, ¿se acuerda? Quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Gil Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme: doctor, mire, pasa esto, no quiere que usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente. Le digo, la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar y todo. No sé si será la misma actitud que he tomado, pero en su momento, obviamente que tengo custodia, no me agrada, pero sé que es necesario, porque obviamente uno también tiene vida privada. No me agrada la custodia, la va a necesitar, doctor Nisman, le decía Alejandra Gil Carbó. Esto es otro cachetazo judicial para Cristina, porque la Cámara avaló el informe pericial que la Gendarmería, que confirma que Nisman fue asesinado en el baño por 2 victimarios. Uno manipuló el arma y el otro movió el cuerpo. Dicen que hasta por la morfología de las gotas de sangre es posible establecer que hubo otras personas. Lo golpearon, le fracturaron el tabique nasal, lo drogaron con ketamina para vencer su resistencia. Ya lo había dicho aquí en este programa su valiente viuda, la doctora Sandra Arroyo Salgado. La ketamina en realidad es un anestésico que se usa en veterinaria, generalmente para caballos. En dosis altas produce un efecto disociativo en lo que es la fase psicomotriz, es decir, que la persona no tiene dominio de su propio cuerpo, por eso el consumo es en general en compañía y no en soledad. La ketamina también puede ser suministrada, inyectada por vía intramuscular. La verdad es que en el departamento de Alberto Nisman no se secuestró ninguna jeringa, por ejemplo, como para sostener que él se hubiera inyectado ketamina. En esta pericia minuciosa y certera hicieron su aporte 24 expertos en medicina legal, balística acústica, video, planimetría, rastros, expertos en microscopios y electrónico y cromatógrafos. Hubo en ese momento, se registraron cortes de luz en la zona y cámaras de seguridad que, oh sorpresa, no funcionaron. Hay un paño que podemos ver a nuestras espaldas respecto de todo lo que fue aquel momento tan terrible. Hay imágenes que son incomprensibles, que son verdaderamente tragedias de ver cómo se comportaron los funcionarios. Ustedes saben que, según esa pericia, el balazo de la pistola Versa explotó en el cerebro de Nisman el domingo 18 de enero del 2015 a las 2:46 de la madrugada. Nisman no tenía rastros de pólvora en sus manos. El tiro entró por una zona donde no se disparan los suicidas. Borraron sus registros del celular. Alguien ingresó a su computadora después de su muerte. El FBI está colaborando desde la tecnología para aportar algunos datos realmente novedosos. El técnico informático Diego Lagomarcino fue una pieza clave en el plan criminal y por eso se ha ratificado su procesamiento. En cualquier momento dicen que le van a decretar su prisión preventiva. Todos recordamos aquella patética cadena nacional de Cristina, que ella ofreció toda vestida de blanco en una silla de ruedas, como apostando a victimizarse, sin saber bien para dónde apuntar. A propósito de esas 2 cartas, y si se me permite la digresión,
Se intentó decir que en la segunda había cambiado de opinión respecto de la muerte del fiscal Nisman, porque decía que en la primera había afirmado que era un suicidio y en la segunda que no. Una lectura detenida, rápida, de la misma, rápido detenida, ve claramente que en la primera carta, en el segundo párrafo, cuando hablo en el primer párrafo en términos generales de la muerte y del suicidio, y cuando me refiero concretamente al caso del fiscal Nisman, en el segundo párrafo pongo suicidio entre signos de interrogación. En este tema está claro que Cristina fue y vino varias veces, ¿no? Dijo que fue un suicidio, después que fue un asesinato, signo de pregunta, sin signos de pregunta. Dijo que se enteró por una persona, pero después se supo que se enteró por otra persona. La verdad, un verdadero chiquero declarativo, igual que el que Sergio Berni protagonizó en el escenario del crimen. Cristina no fue capaz ni de darle el pésame a la familia del fiscal. Cero condolencias. Todo lo contrario, ordenó demoler su prestigio y matar nuevamente al muerto, pero esta vez con mentiras y con presunta información de vida privada. Aníbal Domingo Fernández fue el jefe de ese operativo Basura y de toda la maquinaria estatal que incluyó el pedido. Escuche usted, Aníbal Fernández pidió que metieran presa a la madre del fiscal Nisman. ¿Se acuerda? A uno le cuesta creer que este hombre, estando en vacaciones, entonces iba a la casa de su amigo, perdón por llamarlo su amigo, del turro que le robaba la mitad del sueldo, a llevarle una pistola para que se protegiera y se cuidara. Era tan servicial. Se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Y él la dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis. Entonces se mofó durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado de AMIA, un sinvergüenza de los que pocas veces se ha visto en este país. Un sinvergüenza de lo que pocas veces se ha visto en este país, ¿no? Parece que se estaba mirando al espejo a Aníbal Fernández. ¿Sabe qué pasa? Los esbirros de Cristina utilizaron todos los insultos y descalificaciones que tuvieron a su alcance. Le dijeron de todo a Nisman: corrupto, turro, sinvergüenza, incompetente, homosexual, loco, títere, espía, mujeriego, agente de la CIA y del Mossad, lavador de dinero, golpista, idiota. Varias de las cosas las dijo Aníbal, algunas Diana Conti, otras hasta, ¿cómo llamarle?, presunto artista Ignacio Copani. En realidad ellos querían instalar que había un Nisman que era imprevisible, un tiro al aire, pero en realidad fue un tiro en la cabeza. Este es el peor escenario para Cristina. Insisto, la Cámara confirmó que Nisman fue asesinado por la denuncia que hizo sobre ella. Y antes de fin de año el Senado va a tratar su desafuero para cumplir la prisión preventiva. Los jueces aseguran que Nisman no se suicidó, ni fue inducido al suicidio, ni estaba loco, ni tenía miedo. Al contrario, estaba eufórico y contento porque en unas horas iba a exponer toda su investigación ante el Congreso de la Nación. Y estaban muy cerca de ese tema dos legisladoras en aquel momento, Laura Alonso y Patricia Bullrich, hoy ministra, que por supuesto le vamos a hacer una pregunta sobre este tema también, porque tuvo un rol preponderante en aquella época en la relación con el fiscal Nisman y hoy es ministra de Seguridad. En aquel momento, en este canal, Nisman lo decía, contaba, resumía todo lo que ocurrió en su investigación de esta manera. Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablar de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo.
le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. ¿Para quién jugaban los espías, no? ¿Para quién espiaban los espías? La verdad que las escuchas telefónicas, le pido que preste atención, sobre todo las escuchas telefónicas que hay entre Jorge Yusuf Khalil, Luis D'Elia y Fernando Esteche, porque demuestran el nivel de presencia en la Casa Rosada, las relaciones con Carlos Zanini y con Oscar Parrilli. Hay que estar muy atentos a los que dicen, donde prácticamente se descubren. Tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, ¿ah? Que pasar para allá, pero urgente, antes de mañana. ¿Antes de mañana? ¿Dónde están? Estoy en la Casa de Gobierno ahora. No sabe nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. El memorándum ese lo hemos escrito hace 6 años con una persona, lo presentamos y nos dijeron es inviable. Hoy se firmó. ¿Sabe quién me lo escribió a mí ese día el memorándum ese? ¿Quién lo escribió? Fernando, boludo. Me dice, pasale esto, a ver si le interesa. Se lo pasé y Bajarón me dice, no, te están haciendo el entre, bla, 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 bla. Hoy se está firmando ese memorándum. Ese que se ríe de la firma del memorándum es Jorge Yusuf Khalil. Fernando es Fernando Esteche, hoy detenido por la causa. Fue el único que quedó preso porque ya tiene una condena anterior y estaba preso el ex líder de Quebracho, el que sus propios compañeros intentaron asesinar a puñaladas en una marcha. Hay que decir y subrayar a esta altura el rol nefasto que jugaron algunos personajes de la justicia. Estoy hablando de la fiscal Viviana Fein, de la jueza Palmagini, del juez Daniel Rafecas, madre mía, cerró todo rapidito, rapidito, sin leer prácticamente nada, todo a pedir de boca de Cristina. Y además 2 jueces que por suerte ya no están y que tenían la camiseta de Cristina puesta, pero tenían también los bolsillos llenos de demasiado dinero inexplicable. Hablo de Eduardo Freiler y de Jorge Ballesteros. Por el contrario, hay que destacar a los que se comportan de acuerdo, los que se han comportado y se siguen comportando de acuerdo a su prestigio y a su excelencia profesional. Hablo del doctor Gustavo Hornos, de Mario Borinsky, de Julián Ercolini, de Eduardo Tayano, de varios exfiscales compañeros de Nisman, del exfiscal Pablo Lanusse, abogado valiente de la madre de Alberto Nisman. Y por supuesto, la entereza de su ex esposa, de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que desde el primer momento dijo que había sido un magnicidio y además el temple de sus 2 jóvenes hijas, de Yara y de Cala, asistidas espiritualmente por el rabino Marcelo Polakov. Todas estas son muy malas noticias para Cristina y su gente en la causa que más la asusta. Cristina comete errores, entra en pánico y actúa como culpable cada vez que este tema vuelve al escenario público. Ella sabe, y Parrilli también lo sabe, que esta es la principal causa que tienen. Para vos, ¿cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, la de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Claro. Que me también pidió el embargo. Menos mal que Parrilli le contestó bien, le dijo la de Nisman, porque si no, vaya a saber qué adjetivo hubiese utilizado Cristina para el señor Parrilli, el mayordomo. En el caso de Carlos Zanini, salta a la vista que, según lo que dijo el propio Antonio Estiuso, fue Zanini el encargado de comunicarle a Nisman la orden de Cristina. Deja de investigar a Irán. Orden que, dicho sea de paso, Nisman no cumplió y por eso terminó muerto con un balazo en la cabeza. Julio De Vido va a tener que dar explicaciones sobre el posible intercambio de petróleo con Irán, la triangulación con Venezuela para abastecer el plan nuclear de los que aún hoy niegan el holocausto. Muchos creen que esta tranza repugnante de impunidad por apoyo nuclear es lo que explica el inexplicable giro, viraje de 180 grados de Cristina en las sesiones de las Naciones Unidas. Se levantaba Cristina cada vez que hablaba un representante de Irán y de pronto pasaron a firmar un pacto tenebroso y secreto con ese gobierno en Alepo. Los K nunca entendieron que la mentira siempre despierta sospechas. La verdad siempre resucita. Por más profundo que la quieran enterrar, la verdad no se suicida. La verdad no se puede sepultar. Le doy mi palabra.
Ministra Patricia Burri, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Vamos a hablar de otros temas de su función como ministra, para eso fue convocado, Bueno. pero recién cuando yo hablaba en la columna, prácticamente Nisman estaba con usted y con Laura Alonso en un contacto muy permanente de todo lo que ha pasado, todo lo que se ha hablado. ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que le parece más grave de todo esto, ministra? Bueno, en primer lugar, yo siento que cuando hay gobiernos que generan ambientes institucionales más sanos, la verdad llega. Yo estaba convencida que la Argentina tenía que llegar a una verdad respecto al caso Nisman, y me parece que en este caso lo que fue la injerencia del gobierno anterior sobre el caso, recién lo acabamos de ver a Alberto Fernández, y el mundo como miraba, Aníbal Fernández, el mundo como miraba sin entender Claro. que no pudiera haber una línea de investigación sobre el magnicidio de un fiscal de la Nación. Creo que esto es un paso muy importante para la Argentina, que en la Argentina podamos tener justicia es algo fundamental, y que entre todos los argentinos nunca más sucedan estas cosas, porque nosotros estando en el Congreso, desde el primer día dijimos que el pacto con Irán era un pacto inadmisible, incomprensible, traicionaba todo lo que la Argentina había hecho durante toda su investigación en los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Que estaba claro quiénes habían sido los responsables. Así que creo que esto es un avance institucional importante. Yo no quiero hablar de la causa porque soy ministra de Seguridad y la Gendarmería es la fuerza preventora en este caso, entonces no quiero hablar, pero yo lo sentí desde el primer momento. Imagínense que cuando yo me enteré que faltaban 8 horas para que venga a la Comisión de Legislación Penal a contar mucho más de lo que había escrito. Y cuando me enteré que estaba muerto, lo primero que me vino es, no lo dejaron llegar a decir la verdad. Claro. Fue como automático. Entonces creo que esto es muy importante para la Argentina como un paso institucional, que las cosas lleguen a la justicia y las cosas empiecen, terminen y los responsables paguen las consecuencias de las acciones cometidas. Ahora vamos a hablar de sus temas como ministra, por supuesto, de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se incorporen a la lucha contra el delito y contra la inseguridad, del tema de Santiago Maldonado, de las barras bravas en Rusia, bueno, de tantas cosas. Enseguidita nomás, ministra. Diputado Waldo Wolf, muy buenas noches. La ministra Burri planteaba el tema de que el mundo no comprendía. Yo traté de buscar, a lo mejor no he sido lo suficientemente eficiente, pero traté de buscar un caso semejante en el mundo, es decir, un fiscal que es asesinado 4 días después de hacer una denuncia y 8 horas antes de llevarla al Congreso de la Nación, una denuncia que involucra a la propia presidenta de ese país. Creo que no hay antecedente en el mundo de un magnicidio semejante. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Sí, yo la escuchaba a la ministra y creo que es un común denominador lo que sentimos la gran mayoría de la gente. Lamentablemente hay una grieta que todavía separa a aquellos que no quieren que se investigue. Yo coincido con usted que no hay antecedentes. Y tampoco hay antecedentes de una posición tan flagrante y tan notoria de aquel que debería estar interesado en que se investigue, que en este caso son los acusados, que en este caso es el Poder Ejecutivo del gobierno anterior. Un penalista hace poco me decía, cuando yo tengo un acusado que es inocente, está moviendo los barrotes para declarar rápidamente. Claro, quiere que se acelere todo. Y cuando tengo a alguien que es culpable, me pide que busque algún resquicio legal para no declarar. Y usted hacía mención en la historia que también documentó y le puso cronología de los distintos estamentos o las distintas instancias que se encargaron de hacer un cepo alrededor de esto, de enceparlo jurídicamente. Ahora resulta que hoy todas las instancias, una vez que logramos sacar ese tapón que hacía que no se investigue,
nos dicen, por un lado, que su denuncia fue plausible, verosímil y coherente, y por otro lado, que su muerte fue un asesinato. No hay absolutamente producto de su duda. denuncia, digamos, además dice la Cámara. Sí, es interesante entender por qué los camaristas piden que se investigue a los miembros del Poder Ejecutivo que están acusados. Quedó probado en el fallo, si usted lo lee, tiene 39 páginas, Sí. es muy didáctico. Quedó probado que hay una zona liberada flagrante. Está la ministra de Seguridad ahí y se lo puede aseverar esto, de que los responsables de darle custodia al fiscal eran miembros de la Fuerza de Seguridad federales que además dependían del Poder Ejecutivo. Claro. O sea, que si aquellos que debían cuidar al fiscal reportaban al Poder Ejecutivo que estaba acusado por el fiscal y la liberación de zona fue tan flagrante, para que la gente tenga presente, a la 1:30 de la tarde del sábado, los custodios se comunican con el fiscal, no responde y suben 4 horas después. Pero eso no es lo más bizarro. Cuando no responde a la puerta en su departamento con el diario sin retirar todavía, Claro. se van a buscar a la madre para que abra la puerta y dejan la escena del cuidado, sabemos que del crimen a esa hora libre. En ningún protocolo de ningún hombre que está cuidando una persona con tamaña responsabilidad y cuidado que debía cuidar ese día, Claro. existe dejarlo libre, y le dejaron 4 horas libre. Sabemos que hubo llamadas entre los máximos responsables del Poder Ejecutivo, de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia. Claro. Entonces, lo que está diciendo la justicia independiente, una vez probado el asesinato, es que aquellos que debían cuidarlo, que además estaban acusados por aquel a quien debían cuidar, deben dar un montón de explicaciones que todavía no dieron. Y son los primeros que se deberían acercar si es que son inocentes. Claro. Y son los primeros que dilatan, interponen y todavía nos hacen estar en este momento. Van con chicanas para tratar de que esto siga, y si pueden, que prescriban el futuro como prescribió la propia causa de Antonini Wilson 10 años después sin ningún tipo de condena. Yo sé que es difícil la pregunta que le voy a hacer, pero quiero saber, ya no de acuerdo a un expediente, de acuerdo a una investigación rigurosa. Le estoy preguntando su sentimiento más profundo, su convicción profunda del conocimiento que tenía de toda esta situación y que tiene de esta situación. ¿Intervinieron servicios de inteligencia argentinos? ¿Hubo servicios de inteligencia extranjeros? ¿Quiénes fueron, cree usted, sospecha, los autores materiales? Mira, a mí no me gusta hablar de lo que no sé y de lo que no está probado, porque la gran tragedia argentina es que todo es una gran charla de café. Hoy tenemos fallos en instancias superiores, fallos de Cámara que acreditan un asesinato, y todavía escuchamos algunos actores comunicacionales que creen que su opinión, a la que tienen absoluto derecho, pondera exactamente igual que la de una instancia jurídica. Y lo mismo pasa con su denuncia. Ahora, haciendo esta aclaración, y sí, en una charla de café, mire, una zona liberada de esta naturaleza, por las fuerzas de seguridad dependientes del Poder Ejecutivo que debían cuidarlo, no se hace si no hay una connivencia por parte de aquel que debía cuidarlo. Yo no sé si esto se va a poder probar, pero es sentido común. Y flaco favor le hacen a aquellos que realmente son inocentes a no tratar de que se investigue y presentarse a declarar lo antes posible. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que las fuerzas, parte de las fuerzas de seguridad, a instancias de parte del Poder Ejecutivo, no podían desconocer esto, y al seguir callando en el tiempo y no presentarse a declarar, tienen una absoluta responsabilidad en el tema. Y acá le pregunto también, es muy difícil probarlo, yo arriesgaba algunas hipótesis respecto de qué es lo que genera este cambio de 180 grados de Néstor y de Cristina Kirchner, que pasan de levantarse cuando hablaba el representante de Irán a firmar este pacto absolutamente tenebroso. Y de paso le rendimos un homenaje a Pepe Eliashev, que fue el que denunció aquel pacto y durante muchísimo tiempo lo estuvieron ninguneando, atacando desde las
pantallas oficiales del Estado Nacional, etcétera, etcétera, e incluso de la propia colectividad judía lo habían atacado a Pepe Eliasef. Pero ¿en qué puede haber generado esta situación de este cambio tan abrupto en Cristina? El ex canciller Timmermans lo llamó pseudo periodista. Claro. Mire, las construcciones políticas no son pruebas, pero el 27 de octubre del año 2010 muere el expresidente Néstor Kirchner. Hasta ese septiembre, desde el año 2007 hasta 2010, la Argentina se levantaba en las Naciones Unidas mientras hablaba Ahmadinejad. Aquel septiembre del 2010 también se levantó. Ahora, la denuncia de Pepe Eliasef es en marzo del 2011. Sí. En octubre del 2010, Chávez visita la Argentina. Muchos dicen que es ahí donde él sugiere que la Argentina se transforme en líder del nuevo eje chavista, Irán, Argentina y el eje bolivariano. Hay algunos altos militares de alto rango venezolano, chavista, que luego se dan vuelta y cuentan eso en Estados Unidos. Hay un edecán de Chávez que se llama Leamse y Salazar. Exactamente. Que declarando ante la DEA, por otra causa que no tiene nada que ver, él cuenta que fue testigo de una conversación entre Ahmadinejad, el presidente de Irán en aquel entonces, y Chávez, y en el cual Ahmadinejad le pide, con un traductor de por medio telefónicamente, que interceda ante la Argentina para que se firme el memorándum con Irán. Así que yo entiendo que ese es un momento que la historia muestra que hubo un quiebre en la Argentina, donde se cambió el norte geopolítico, y ya en septiembre del 2011, por primera vez, el embajador Argüello, y él declara en la causa, no se levanta mientras habla Ahmadinejad y dice que eso fue por orden del Poder Ejecutivo, así como usted citaba que Estiuso, a quien yo no conozco y no acredito la veracidad de sus dichos, claro, pero le hago este prólogo porque él dijo, bajo juramento de decir la verdad, en una testimonial, que él recibió órdenes de no investigar a Irán. Y nadie se presentó en la justicia a acusarlo por falso testimonio. La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido. Algo que ha ocurrido hoy, todo el mundo está debatiendo y es una gran polémica el hecho de que se haya suspendido el partido entre Argentina e Israel que se iba a jugar en Jerusalén este sábado, producto de una cantidad de presiones políticas de sectores, yo diría, nacionalistas de izquierda argentinos y también, por supuesto, de sectores pro-palestinos. Bueno, ¿qué piensa de eso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay detrás de esa situación? Mire, esto lleva pocas horas. Yo soy un diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires y no voy a opinar de las causas geopolíticas internacionales porque eso lo tendrá que resolver en todo caso y responder el embajador de Estado de Israel y deberá hacerlo él. Lo que a mí sí me preocupó hoy mucho fue ver el silencio de tantos compatriotas ante la quema de banderas argentinas. Claro. Vimos en los principales medios como algunos personajes aparentemente palestinos, y sin discutir si tienen razón en la discusión de lo que pasa en Medio Oriente. Nosotros, por suerte en nuestro país, hasta ahora muchas veces ha sido un ejemplo de convivencia. No metiéndome en eso, no podemos permitir que quemen banderas argentinas. Y hay muchos nacionalistas con Z, nazis, desde la izquierda y desde la derecha, porque en esto coinciden, desde el antisemitismo, judeofobia, antiisraelismo, porque hay un paralelismo en esto, y la vieja derecha que a veces resurge, se quedaron callados. Y en nuestro país ya se quemaron libros, ya se quemaron iglesias, ya se quemaron personas. Yo como argentino mañana temprano voy a presentar un proyecto de repudio para la quema de banderas argentinas. Lo haría si esto lo hubiese hecho alguien de cualquier nacionalidad, incluso argentino. Acompañé un proyecto del diputado Whisky cuando, mientras estaba el conflicto de Santiago Maldonado, alguien en el sur quemó banderas argentinas. Y mañana, haciendo honor
mi nacionalismo sin Z, contra los nacionalistas con Z, voy a presentar un proyecto de repudio para que más allá de lo que pasa entre Argentina, Israel, en el fútbol, Palestina o quien sea, no sea el silencio lo que primen los que estamos comprometidos porque en nuestro país desaparezcan estos nazis de una vez por todas. Muchísimas gracias, diputado Ubaldo Wolf. Bueno, ministra, buenas noches. Ahora la saludo formalmente. ¿Qué tal? Habíamos estructurado la posibilidad de que Federico Andajasi diera su opinión, que desconozco. Le juro que en la radio le dije, no sé lo que pensás, pero me gustaría escuchar lo que pensás en el tema, dos de los temas fuertes que queremos hablar con usted, para debatirlos y para introducir el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el delito y por supuesto el tema de las últimas novedades o todo lo que tiene que ver con el caso Maldonado. Te escuchamos, Fede. Bueno, Alfredo, es un tema muy interesante el del papel de las Fuerzas Armadas en general y el papel de las Fuerzas Armadas con la posibilidad de que pudieran actuar fronteras adentro. Esto, bueno, es una vieja polémica en nuestro país y en varios otros países. De hecho, te propongo que demos una pequeña vuelta al mundo para ver cómo es este tema de los ejércitos en relación, digamos, fronteras adentro en distintos lugares del mundo. Vamos a empezar por acá, por América Latina. Digo esto, ¿sabes por qué? Porque existen una serie de prejuicios que dice que los gobiernos de derecha son más proclives a usar las fuerzas de seguridad para seguridad interior. Sí. Pero si hacemos un paseo por el mundo, te vas a dar cuenta que esto no es necesariamente así. Brasil, por ejemplo, ¿no? Bajo el mandato de Lula, militarizó fuertemente las favelas y pudimos ver todos en los noticieros esos procedimientos en contra del narcotráfico, en contra de los narcos. Y insisto, estoy hablando de Lula, supuestamente un gobernante de izquierda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Bolivia? En esta Bolivia de Evo Morales, un gobierno supuestamente de izquierda, bueno, también las Fuerzas Armadas pueden participar fronteras adentro. Sobre todo el tema del narcotráfico, que también es un tema en Bolivia. En Ecuador, digamos, bueno, ahora cambió de gobierno, pero bajo el gobierno de Correa, las Fuerzas Armadas podían actuar en política, digamos, fronteras adentro, en cuestiones que tenían que ver con también el narcotráfico, la inseguridad. Y hay un caso especial que yo quiero señalar, que es el de Venezuela. A ver, Venezuela es un caso especial, ¿por qué? Porque, vamos a decirlo con todas las letras, es una dictadura militar. Recordemos que Chávez, digamos, la participación de Chávez en la política se inicia con un intento de golpe de Estado. Él intenta provocar un golpe de Estado. Ok. Después llega por las urnas, pero instaura, digamos, un gobierno con una presencia muy fuerte del ejército. Bueno, lo que vemos hoy en Venezuela es, yo te diría, casi una ocupación militar del propio territorio. Y sí se usan ahí las Fuerzas Armadas, lo podemos ver en la televisión, para reprimir al pueblo venezolano. Después, podemos evaluar, digamos, cómo fue en distintos países la lucha, por ejemplo, de los ejércitos contra el narcotráfico. Tenemos el caso de México, donde también las Fuerzas Armadas intervienen en este tipo de conflicto. Bueno, la verdad es que podemos discutir un rato acerca de esos resultados. Digamos, fue una espiral y fue una escalada bastante importante, de modo que uno no podría decir que fueron buenos los resultados en México. En Colombia, las Fuerzas Armadas participan, bueno, de esta lucha, en principio, contra el narcotráfico y contra las guerrillas. Bueno, hace años y años que este tema no tiene una solución, de modo que tampoco tenemos, una... ¿Qué pasa en Europa? Por ejemplo, en Francia, las fuerzas armadas, el ejército, puede colaborar en acciones de apoyo en seguridad interior, sobre todo en casos de terrorismo. Y en España, bueno, sobre todo con el tema de la ETA, las Fuerzas Armadas participaron activamente en la lucha contra el terrorismo de la ETA. Y este último tiempo, cuando se habló de la secesión de Cataluña, se barajó la posibilidad de que pudiera el ejército invadir Cataluña, ¿no? Entonces, ya ves cómo es muy... Si vos me preguntás a mí, para mí, nuestras democracias, digamos, que están todavía, digamos, en crecimiento, tendrían que ser muy cuidadosas. Pensá que acá en la Argentina, ¿no? Perón firmó los decretos en el año 75 para aniquilar
la subversión, palabras textuales. Bueno, eso abrió las puertas del genocidio de la dictadura del 76. Son temas delicados, son realmente temas delicados. Ahora seguimos con el tema de Santiago Maldonado, pero bueno, ahora vamos a preguntar la opinión. ¿En qué estado está? ¿Es una idea, es una posibilidad, es un proyecto? ¿Y cuáles son los argumentos, ministra? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que hay que retrotraerse un poquito atrás de la discusión por ahí restringida y parcial de la participación de las Fuerzas Armadas en algunos apoyos logísticos a la seguridad. A mí lo primero que me parece que hay que poner sobre el tapete es que no podemos seguir congelando y poniendo en un rincón y acusando a las Fuerzas Armadas por lo que sucedió hace 35 años en la dictadura militar. Me parece que todos los estados que han tenido guerras, enfrentamientos, situaciones muchísimo más críticas que las que tuvo, o de la misma gravedad de la que tuvo la Argentina, ha logrado una reconstitución institucional de sus instituciones y les ha devuelto un rol, desde Alemania hasta cualquier país que ha tenido una situación de crisis. La Argentina lo que hizo fue congelar, es decir, como las Fuerzas Armadas participaron en la dictadura, a partir de ahora las Fuerzas Armadas las seguimos teniendo, las vamos deteriorando, las vamos destruyendo, les vamos quebrando la moral y las convertimos en casi la nada. Entonces, lo primero que a mí me parece que hay que discutir es que si el Estado, el pueblo argentino, los ciudadanos, invertimos en 100.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, decidimos tener Fuerzas Armadas, lo que no podemos tener es una Fuerza Armada totalmente destruida en su moral. Y sin ningún tipo de rol. Y sin ningún tipo de rol. Y además confundir las Fuerzas Armadas de la dictadura con las Fuerzas Armadas de la democracia. ¿Por qué nosotros no le permitimos a las Fuerzas Armadas entrar a la democracia y permitimos que muchos otros sectores que también atentaron contra la democracia entren a la democracia? ¿Por qué no abrimos la puerta? Y permitimos, entonces me parece que la discusión es una discusión más de fondo. Una vez que nosotros discutamos que las Fuerzas Armadas son una institución de la democracia, discutamos el corset que le puso Garré. ¿Qué dice Garré en el decreto reglamentario de una ley que además es inconstitucional porque reglamentó una ley mucho más allá de lo que podía hacer? La ley dice, las Fuerzas Armadas están para defendernos de las agresiones externas. Sí. Y Garré en el decreto dice, las agresiones externas de Estados-nación y de Fuerzas Armadas externas. Ahora, el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿qué es? No es un ejército regular. Sin duda. ¿No podrían las Fuerzas Armadas, en ese caso, actuar para proteger la destrucción de las Torres Gemelas y del Pentágono porque tenían una restricción legal? ¿No podían en la Argentina, digamos, frente a hipótesis de posibles atentados, las Fuerzas Armadas quedarse quietas y esperar con brazos cruzados si mañana entrase un avión al espacio aéreo argentino? Entonces, lo que nosotros estamos pensando, el gobierno y sobre todo el Ministerio de Defensa, el ministro Aguad... Ese es el Estado, pensando, se está claro, pensando. Lo que se está pensando es que las Fuerzas Armadas tienen que tener las hipótesis de conflicto del siglo XXI y no las hipótesis de conflicto del siglo XIX. Entonces, en las hipótesis de conflicto del siglo XXI, un ciberataque nos puede destruir todo el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico, nos puede destruir todo el funcionamiento de nuestro sistema nuclear, nos puede dejar sin electricidad, sin luz y sin agua en 2 segundos. Entonces, que nosotros no utilicemos a nuestras Fuerzas Armadas en hipótesis distintas a las tradicionales de los ejércitos de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial es, digamos, condenarlas a limpiar los cuarteles todas las mañanas. Entonces me parece que eso es una gran injusticia. En este marco de discutir lo estratégico de nuestras Fuerzas Armadas,
pensemos si la frontera es o no un lugar adecuado para que las Fuerzas Armadas estén. Si es mejor Campo de Mayo o si es mejor las fronteras. Claro. ¿Dónde tenemos más conflictividad, más problemas? Ahora, nosotros no estamos pensando en las Fuerzas Armadas como policías, Claro. ni estamos pensando en las Fuerzas Armadas como gendarmes. Estamos pensando en que las Fuerzas Armadas renueven, que la Argentina como nación renueve su idea de qué es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, y como una posibilidad haya un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico. La Gendarmería tiene 6 helicópteros. Las Fuerzas Armadas tienen 30 helicópteros. Las Fuerzas Armadas hoy combaten el narcotráfico. Son las únicas habilitadas a interceptar aviones que vienen con drogas. Claro. Sin embargo, si las Fuerzas Armadas están patrullando la frontera y entra un camión con narcotráfico, lo tienen que saludar y le tienen que decir bienvenido, pase, no haga nada. Entonces, que en las zonas de frontera haya una participación de las Fuerzas Armadas es algo que todos los países del mundo tienen. Recién lo decía Andajasi. En Brasil, las Fuerzas Armadas están en la zona de seguridad de frontera. Si aprenden a un grupo narcotráfico, lo agarran y lo llevan a la policía y al juez. Entonces, todavía estamos debatiendo, pero a mí lo que me parece más importante de todo es que le demos oportunidad a los jóvenes y mujeres que hoy participan de las Fuerzas Armadas argentinas a sentirse que la democracia no los expulsa y darles un rol. Y si ese rol es ayudar a la fuerza de seguridad en algo, es uno más, pero tienen muchos más roles, mucho más estratégicos que la seguridad. Pero me parece que la discusión es, acá se les echó toda la culpa, se los dejó como los únicos responsables, todo lo demás quedó afuera de la discusión de lo que pasó en la Argentina y dejamos congelada una institución que creo que no se merece ese congelamiento. Ministra, y respecto a las últimas novedades que se han registrado en el tema de Santiago Maldonado, usted, bueno, en aquel momento sufrió muchas críticas por sostener un montón de situaciones que luego se verificaron en la práctica. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Hay una contraofensiva del gobierno a aquellos que quisieron engañar a la sociedad? Mire, nosotros, y siempre lo dice el presidente de la Nación, el presidente de la Nación tiene una frase que dice, yo quiero un país que no se le mienta a los jueces. Un poco la cultura anglosajona, ¿no? La cultura que también tienen los Estados Unidos, que bueno, que viene de una cultura anglosajona. Lo peor que puede hacer un delincuente es mentirle al juez. En el caso Maldonado, hubo una construcción sistemática, estructural y armada de mentirle a los jueces y a la sociedad para montar la idea de que el gobierno de Macri, el presidente Macri, tenía un desaparecido. Sí, y que la Gendarmería era, en esta misma discusión que estamos haciendo de las Fuerzas Armadas, era una fuerza de los oscuros cuarteles de la Escuela de Mecánica de la Armada. Cuando hoy los gendarmes son jóvenes que vienen de todas partes del país a querer participar en una fuerza de seguridad militarizada como es la Fuerza de Gendarmería, que además es querida por la gente. En vez de tomarlos así, los querían transportar en un túnel del tiempo a ser ogros, porque la idea de este minoritario sector de la sociedad es que aquel que elige una fuerza de seguridad es una especie de torturador. Claro, torturador en potencia. Un torturador en potencia, un asesino en potencia. Entonces, nosotros como democracia, que necesitamos quienes nos cuiden, si convertimos al que nos cuida en un torturador, ¿no es cierto?, lo convertimos en una persona que va a tener bronca, que va a tener odio, que no va a trabajar con la buena voluntad que tiene que trabajar alguien que se siente apoyado. ¿Por qué nosotros apoyamos a nuestros científicos y no apoyamos a nuestra fuerza de seguridad? ¿Qué cabeza tenemos? ¿Por qué pensamos que son mejores los científicos que la fuerza de seguridad o que son mejores los poetas que los policías?
cada uno tiene un rol en la sociedad. Y la sociedad democrática tiene que ser capaz de entender que esos roles, cuando se hacen en el marco de la ley y de la buena fe, hay que protegerlos. Yo me jugué a la protección de la gendarmería porque el presidente me dijo, vos convencete. Yo me convencí de que los gendarmes serán hombres y mujeres del común de la sociedad y de bien. Y hombres y mujeres formados para trabajar y para cuidar a la gente. Y vi enfrente un montaje tan increíble, tan estructuralmente perverso, que yo dije, si yo no me pongo firme acá, van a terminar convirtiendo la mentira en una verdad. Pero bueno, hasta ayer la marcha de Ni Una Menos ayer, reclamando por el tema de Santiago Maldonado, como que si todavía estuviese desaparecido y no se hubiera probado que finalmente se ahogó. Y recuerdo aquel titular inmediatamente de la situación, Macri ya tiene su primer desaparecido, firmado por Horacio Berbisky, que pareció un poco el cerebro de todo eso, Sí, ¿no? pero yo creo que el caso Maldonado ha marcado un antes y un después. Creo que la firmeza de nuestro gobierno, la firmeza del presidente, la firmeza que tuvimos como equipo con la jefatura de gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, bancando golpes muy fuertes, porque fueron 78 días. A mí todos los días me llamaba mi hijo y me decía, y mamá, y mamá, y mamá. Qué tremendo, ¿no? Claro, porque es duro, ¿no? Todo lo que pasó. Y nosotros cuando supimos la verdad, en el medio de la tristeza de que había aparecido el cuerpo de Maldonado, lloramos porque pensamos que era como un aporte a la reconstrucción de la República. Seguro. Y logramos que aquellos que habían construido una mentira. Y por eso hoy dijimos, nosotros podemos hacer como si no pasara nada. No, vamos a ir a procesar, a pedir el procesamiento a todos y cada uno de los que mintieron y tuvieron al país en vilo durante 78 horas. Llegaron a las Naciones Unidas, llegaron a la Organización de Estados Americanos. La Argentina estuvo en la picota por una construcción. Claro. Que si nosotros no teníamos la valentía política de enfrentarla con el costo que eso significaba, hoy hubiera triunfado la mentira. Mientras me queda poco tiempo, pero le quiero hacer 2 o 3 preguntas para respuestas cortas. Primero, ¿usted participó hoy del pañuelazo de alguna gente de Cambiemos a favor de la despenalización del aborto? Yo estoy a favor de la despenalización del aborto. No llegué... No alcanzó a participar, pero no alcancé a participar porque tuvimos una situación muy grave hoy en la Ciudad de Buenos Aires, que fue el asesinato de una persona que nosotros habíamos detenido en el operativo Bobinas Blancas. Claro. Tuve que hablar con el juez de por qué estaba liberado. En pleno barrio de Belgrano, un narcotraficante importante, digamos. Que además había estado detenido con 2.500 kilos de cocaína. Es decir, y bueno, la persona parece que estaba, lo que me explicó el juez Charbay, que es un gran juez, por eso yo le tengo confianza, me explicó que la persona estaba con una ACV, que estaba prácticamente sin capacidad de razonamiento. Ahora, acá nos pasa algo, que yo hoy lo hablé con el juez. Nosotros podemos conocer los pasadores de droga de la frontera de Bolivia o de Paraguay. Ahora, cuando se nos insertan bandas de otra categoría, como estos cárteles mexicanos, sí. Uno deja libre a una persona ahí en una casa con su hijo y lo terminan acribillando. Claro. Claro, en los ajustes de cuentas entre ¿Por qué? Ellos. Porque quizás él conocía como que él era un ingeniero que había hecho todo el armado del dispositivo por el cual si las bobinas pasaban por escáneres no las iban a poder detectar. No detectaban la cocaína que tenían. Lo trajeron de México, lo llevaron a Puerto Madero, lo llevaron a Bahía Blanca, él compró todas las piezas, es decir que era una pieza fundamental. Claro. Y la verdad es que quizás nosotros tenemos que tener más conciencia que cuando los casos son y están metidos con cárteles, digamos, que tienen muchos recursos, no podemos dejar a estas personas, digamos, viviendo en un departamento sin ningún tipo de custodia. La última. Igual le voy a decir algo. Creemos que tenemos algunas pistas. ¿Ah, sí? Sí.
Bueno, interesante entonces esa Sí. posibilidad. La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido. ¿Va a ir gente de seguridad de la Argentina a Rusia siguiendo a los barra brava, custodiando, ayudando a la seguridad rusa para que una lista de barra bravas no entren a los estadios, no entren al país? ¿No se van a permitir concentraciones, banderazos? ¿Cómo está previsto eso? Bueno, en primer lugar, esto lo discutimos con el presidente y el presidente me dijo, yo quiero un anti-Sudáfrica. ¿Qué es un anti-Sudáfrica? La organización del Estado llevando a las hinchadas unidas. A mí me contó el embajador Zersale, que hoy es embajador en Londres y que antes fue embajador en Sudáfrica, que la pasó muy mal, que era todo vergonzoso. Sí. El rol de los argentinos, la cantidad de argentinos deportados. Bueno, nosotros arrancamos a trabajar un convenio con Rusia, logramos firmar un convenio con Rusia. Le mandamos a Rusia la lista de los, van a ser casi 4.000 personas que no van a poder entrar. 4.000 personas 4.000. ustedes les mandan, es gente que está suelta, que Sí, obviamente no están presos, pero son barra bravas. Claro, es un convenio de colaboración para que no entren a los estadios. Así que el barra brava que vaya a Rusia no va a poder entrar a los estadios. Además de eso, Rusia tiene bastantes restricciones. Que no vayan a querer que cortar el metrobús en Rusia, Claro, porque que no la van a pasar bien. No van a querer cortar el metrobús. Pero creo que es muy importante como Estado Nacional y como gobierno, frente a un mundial, tener una conducta donde nosotros le estamos pidiendo a los argentinos que tengan buena conducta, que cumplan las normas del país a donde van, que no se hagan los vivos porque van a terminar, digamos, con complicaciones judiciales y que hagan quedar bien al país. Seguro. Y además que los barras bravas no intenten ir porque se van a gastar un boleto porque no van a poder entrar. Ministra, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias gracias. por haber venido. Enseguidita, por supuesto, vamos a seguir escuchando a Federico Andacasi. Yo quiero saber qué opina Adriana Suárez sobre lo de Susana Jiménez, de Tinelli, de Mirta Legrand, las celebrities, los artistas y la política, aquellos que decían la patria está en peligro y, por supuesto, el dólar, el Fondo Monetario, Martín Tetaz. Y nos falta que Federico también complete la parte, su opinión sobre el tema Santiago Maldonado. Ya venimos. ¿Querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? Nuevas aperturas en San Luis, Tucumán, Colegiales y San Fernando. Forma parte de la comunidad Adrián Mercado. Te ayudamos a generar más y mejores negocios. Súmate a la comunidad, una empresa íntegramente argentina. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En Córdoba, los gasoductos troncales están 100% en obra o terminados para llevar gas natural a todos los cordobeses. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar. Elegí todo.
Sancor Seguros. Pase lo que pase, sponsor oficial de la selección. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Bueno, es el momento de escuchar a nuestros columnistas, a estas personas hipercapacitadas por muchos temas. En este caso, primero, si le parece bien, los voy a convidar un vinito, así nos relajamos y disfrutamos. Adriana Amado, Ciro Acé, el señor profesor Martín Tetaz y el licenciado Andajá. Yo ya me lo gané. Usted ya se lo ganó, usted la dejó chiquitita así, mire usted. Pero bueno, hablando de las celebridades, del mundo del espectáculo, de la política, ¿qué nos podés comentar? Están súper politizados, perdón, quería decir politizados. Pero la pregunta es, ¿la celebridad da votos? Porque da conocimiento, es cierto, pero está muy instalada esta idea de que alguien tiene que ser conocido para ser votado. Y vos sabés que las cosas están cambiando. Y en Argentina tuvieron un punto de inflexión, que fueron las elecciones de 2005. ¿Vos te acordás? Sí. ¿Quién se presentó en esas elecciones? La señora Moria Kazán. Moria Kazán se presentó en el 2005, no me acordaba, tenés razón. Por el Partido Federal del Centro. ¿Y sabés cuántos votos sacó? No. 1.88, ni siquiera pudo entrar en el mínimo exigido. Y no es que le falte carisma, ni que le falte público, claro. Exactamente, ni que le falten adhesiones. Y ahora también vemos que no es solamente para cargos electorales. Muchos de los artistas están expresando sus posiciones sobre diversos temas. Y vamos a ver ahora qué pasa en la votación, si esas opiniones de las artistas, por ejemplo, que están apoyando el tema de la legalización del aborto, suman o no. Lo cierto es que en este tipo de juego va mucho más el lobby directo al legislador que esta presión pública que se hace en los canales de televisión. Claro, pero acá porque votan los diputados, pero en una elección donde votan los ciudadanos, vos decís que no, mira, yo estaba convencido de que siempre me dijeron eso. Primero tiene que tener nivel, para votar a alguien hay que conocerlo. Y esta persona ya ganó la primera batalla, que son conocidos. No necesariamente, porque han cambiado mucho las cosas. De hecho, fíjate que en el cambio que hubo en España esta semana, ¿no? el candidato menos pensado fue Pedro Sánchez. Claro. Y un candidato muy conocido y muy mediático, que fue Pablo Iglesias, también había presentado una moción de censura un año antes con Rajoy y no había prosperado. Porque a veces la celebridad genera suspicacia y lo que estamos viendo ahora es que lo que se basa la elección es en la confianza. Fíjate lo que le pasa a Tinelli, viste que se está comentando, se le pregunta acerca de sus deseos de presentarse. Lo cierto es que es un personaje indiscutiblemente popular. Sí. Ahora, cada vez que se pone a hablar de política, y no le va tan bien. La gente no lo acepta demasiado. De hecho, fíjate que dio hace poco una entrevista a Novarecio, una entrevista larga, donde justamente trató con mucho detalle el tema. Y cuando uno va a ver a YouTube, que es además la televisión que están viendo los jóvenes, que son además la mitad de los votantes en Argentina. ¿Qué pasa en YouTube con Tinelli hablando de política? 70.000 visiones tuvo en lo que va de la semana. Que no es, y también hizo un rating bajísimo, bajísimo. Y te digo, es más o menos lo mismo que hicieron los otros artistas. Por supuesto, lo comparás con la entrevista que hizo Peña, hizo 8.000 visiones en YouTube, que además es un índice que no nos deja mentir. La final de Bailando por un Sueño del año pasado tiene 500.000 visiones. Es decir, que cuando hace lo que el entretenimiento es súper popular. Ahora, cuando lo quiere trasladar a la política, no es tan fácil. Entra en la suspicacia que entra en la política. No es que el artista le da el beneplácito a la política, sino al revés, se contamina del otro. Una encuesta muy interesante que hizo Jorge Giacobbe estos días justamente de esto, y preguntando además en redes sociales, que lo hace también una encuesta mucho más fidedigna. Sí. La mayoría de la gente espera que siga siendo conductor de televisión. Claro, no tiene esperanza. Lo ven a lo sumo como dirigente en la AFA. Pero cuando se le pregunta si lo votaría de presidente, solo el 10%. Es decir, 1 de cada 10 argentinos
le dice que posiblemente lo votaría como presidente. Y en eso, y es interesante, superó la grieta. Cuando se le pregunta cualquiera de los partidos políticos, todos coinciden. Y te diría que los del PRO y los de kirchneristas se ponen más de acuerdo, son los que menos lo votarían, como presidente. Interesantísimo, es un debate para seguir el otro día también, porque ¿qué pasa con el movimiento 5 estrellas en Italia, con Beppe Grillo? Bueno, con algunas figuras que llegaron, como el propio como Berlusconi, como Reagan, como el propio Palito Ortega, que fue gobernador de Tucumán y luego candidato a vicepresidente. Interesantísimo, interesantísimo, pero tenemos que hacer un corte muy breve y luego viene el tema de la money. Vamos a escuchar qué pasa con los dólares, qué pasa con la inflación y con el acuerdo del fondo con el señor profesor Martín Tetaz. ¡Olé! Estás lento, ¿eh? Garbarino presenta las ofertas mundiales. Vení con los especialistas y disfrutá de las mejores Smart TV a los mejores precios. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Banco Nación. Bueno, así es la actualidad y así los temas, ¿eh? Pasamos de Susana Jiménez, de el señor Marcelo Tinelli, al tema del dólar, al tema de la inflación, al tema del Fondo Monetario y al profesor Martín Tetaz. Sí, para vincularlo con el tema de Tinelli, todo el mundo está mirando a ver si el dólar pum para arriba, ¿no? Esa es realmente la incógnita. Mirá, para poder entender lo que está pasando, y buena parte de las cosas que están pasando tienen que ver con que todo el mundo está especulando con ver cómo se resuelven tres grandes incógnitas, Alfredo. La primera incógnita es el famoso tema del fondo. Mientras estoy hablando, estoy recibiendo información que me dicen que ya está prácticamente cerrado. Me dicen que están ultimando detalles, pero que el anuncio es inminente, que es inminente el anuncio del acuerdo con el fondo. Pero ahí hay varias inquietudes. ¿Cuánto es el monto? ¿De qué manera se desembolsa? ¿Cuáles son las condiciones que pone el fondo? Claro. Porque ahí viene la segunda cuestión. ¿Qué plan fiscal va a trazar el gobierno? Había un plan hasta ahora, el gobierno lo había anunciado, un determinado déficit fiscal este año, 3,2 puntos del producto, un punto menos el año que viene y el equilibrio fiscal en el año 2022. Pero bueno, ya vimos todo lo que pasó y bueno, esto implica borrón y cuenta nueva. ¿Qué le pide el fondo y a qué se compromete fiscalmente el gobierno? ¿Es amarreta la propuesta del gobierno o aparece una propuesta del gobierno ambiciosa, jugada, dispuesto a hacer un esfuerzo fiscal importante? Esa es la segunda incógnita. Y la tercera incógnita, Alfredo, es el tema que se decide el 20 de junio, dentro de muy poco, que tiene que ver con la calificación que hace Morgan Stanley, que determina si las acciones argentinas pasan a formar parte del índice de países emergentes. Claro. Para la mayoría de la gente que nos está escuchando, esto es chino básico. Dicen, qué sé yo, qué tendrá que ver esto. Es como si nos ascendieran, no te digo a Primera A, no te digo a la Liga Mayor, pero al Nacional B, Alfredo. Hoy estamos jugando en la C. Y de alguna manera, bueno, nos ascienden al Nacional B. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, básicamente quiere decir que se puede invertir en Argentina. Es una señal de confianza. Exactamente. Y que implica además, y esto es muy importante acá, un ingreso de muchos dólares que vienen a invertir acciones argentinas, porque lo tienen que hacer de manera casi automática, porque por la regla de conformación de los fondos comunes de inversión, están obligados a poner un porcentaje determinado en emergentes. Claro. Si Argentina integra ese club de emergentes, automáticamente va a recibir buena parte de esas inversiones. Se especula con 20, 25 mil millones de dólares de inversión. Entonces, justamente, los dólares financieros que le están faltando a la Argentina, por un lado, en una de esas aparecen
por el canal de las inversiones a la economía real por el otro. Esa es la tercera incógnita. Con esas 3 incógnitas vamos a saber, Alfredo, en muy poco tiempo, probablemente en un mes, va a estar claro si el dólar es 25 o si las 3 cosas salen a favor. Buena plata por parte del fondo, un programa austero por parte del gobierno y Argentina emergente, en una de esas el dólar de equilibrio es 23. ¿Ah, sí? Y si sale en contra, si sale el Fondo Monetario manda poca plata en comparación con lo que se está esperando, el plan fiscal del gobierno no es muy austero y nos bochan otra vez en Morgan Stanley para ser emergentes, en una de esas es 27. Es 27, entre 23 y 27, de acuerdo a cómo vaya. Exacto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esa es una incertidumbre que dispara todas las demás. Porque, por ejemplo, la gente de energía, del Ministerio de Energía, estuvimos esta semana tratando de sacar en la radio, en Radio Mitre, a Aranguren. No voy a hablar hasta la semana que viene. Claro. ¿Por qué no van a hablar hasta la semana que viene? Porque están definiéndose estos temas ahora. Seguro. Y quieren saber cuál va a ser el valor del dólar, porque eso va a determinar si siguen de acuerdo a lo previsto con los esquemas de las tarifas o si hacen borrón y cuenta nueva como ya hicieron con la nafta, Alfredo. Vienen aumentos del gas en el mes de octubre. Estaba calculado un aumento del 19% en el gas para el mes de octubre, pero 19% con el dólar viejo. Con el dólar nuevo, con el dólar de 25, ese aumento es mucho más grande, con el de 27 ni hablar. Con el de 23 se calma un poco la cosa. Claro. En función de ese dólar, Energía va a tener que hacer borrón y cuenta nueva también en su plan de cómo va a alcanzar el superávit en materia energética o por lo menos el autoabastecimiento en los próximos años, que probablemente también sea más gradual de lo que venía planteando hasta ahora. Entonces, y todo eso determina la inflación del resto del año. Claro. Porque donde quede el dólar por un lado y donde queden las tarifas por el otro lado, son, te diría, casi 2/3 partes de la inflación que resta en el año. Entonces, los analistas acaban de decir, ayer salió el informe del Banco Central, las principales consultoras diciendo 27% de inflación, 27,1% para este año. Bueno, es perfectamente probable 27,1 en el escenario dólar 25, tarifas siguen aumentándose como estaba previsto, etc. Claro. Pero en una de esas, en los próximos 3-4 semanas, tenemos borrón y cuenta nueva en tarifas, borrón y cuenta nueva en el dólar a partir de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en una de esas se replantea todo en materia de inflación para el segundo semestre. Te pido un número nomás. ¿Cuánto sería un buen préstamo del Fondo Monetario? ¿40.000 millones? Lo que pasa es que viene el paquete todo junto que tiene que ver con que aparentemente habría plata también del BID, también del Banco Mundial, claro. También de un consorcio de bancos que apuntalarían al Banco Central con una especie de swap. Entonces, es un paquete amplio que hay que ver además cuánto de eso efectivamente está disponible y cuánto es a condición. Porque muchas veces no es que te ponen, se está hablando off the record de 40.000 millones de dólares el paquete global. No es que ponen los 40.000 millones de dólares o 30.000 o lo que sea de una sola vez, sino que generalmente es, a ver, primer trimestre, ¿cumpliste las metas que te había fijado? Bueno, soltamos la primera cantidad de plata. Claro, bueno, esa ingeniería, esa arquitectura, mejor dicho, de cómo va a ser todo el proceso del préstamo, es por supuesto una de las cosas más importantes que hay que dilucidar ahora para ver cómo sigue la economía. Federico Andaján, se había quedado picando tu opinión respecto de estas últimas novedades que hay a propósito del caso Santiago Maldonado. Sí, en principio vamos a revisar estas novedades que son muy, muy interesantes. Comentaban en tu charla con Patricia Burlich cómo se construyó, digamos, con muchísimo esmero, un desaparecido. La intención fue construir un desaparecido en democracia e igualar al gobierno de Macri con la dictadura militar. Ese fue el plan. Conocemos las caras más o menos visibles, Horacio Berbisky, decías vos, que fue un poco el cerebro, el primer titular, efectivamente, que vos mencionabas, fue de Berbisky, caras más o menos visibles de actores que salieron a preguntarse dónde está Santiago Maldonado, etc. Pero están las otras caras, las menos visibles, y yo quiero hablar de quienes pensaron la trama fina del caso Maldonado, porque están vinculados unos y otros, a pesar de que quieran hacernos creer que no están vinculados. Vos te acordás del testigo Lucas Pilquimán se llamaba, que no se le conoció la identidad hasta hace poco tiempo, que fue, palabras textuales, quien vio cómo se llevaban a Santiago Maldonado los gendarmes y lo subían en una camioneta junto con Matías Santana, exactamente, el famoso mapuche de los binoculares. De los binoculares y arriba del caballo. Bueno, pero estaban guionados. Estos muchachos estaban guionados. ¿Quién los guionó? Bueno, fue un grupo de abogados, fueron en principio 2 abogados, que llaman Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana.
supuestamente abogados de la APDH de Córdoba. Bueno, esto es falso. La propia APDH los desacreditó en octubre del 2017. Ellos argumentan que Córdoba no tiene una filial de la APDH, pero hay que señalar que uno de ellos, Quintana, que es miembro fundador, era ya abogado de Jones Walla. Claro. O sea, que este armado data de mucho tiempo atrás. Entonces, son estos abogados los que armaron el relato digamos, le dijeron exactamente qué decir a todos estos testigos. ¿Te acuerdas que también aparece un amigo de Maldonado, Ariel Garci, que dice que haber recibido un llamado donde se escuchaban pasos de gendarmes? Una cosa delirante. Pero bueno, durante mucho tiempo se sostuvo este delirio. Aparecieron unas escuchas que ordenó el juez Otranto, que fue el primer juez de la causa, digamos, bastante desprolijo, aquella actuación, pero en esas conversaciones se escucharon cosas muy interesantes, porque lo que queda de manifiesto es que los mapuches sabían que eso era un armado perfectamente orquestado. Y Santiago y Sergio Maldonado, en estas conversaciones, son los protagonistas de las charlas, bueno, aparece un poco también como burlado por los mapuches, ¿no? Yo entiendo que el lugar de él es muy doloroso. Claro, la desaparición de su hermano, no se sabía dónde estaba. Claro, pero entonces había como una discusión. Ella, de hecho, le plantea en un momento, bueno, esa es la justicia en la que vos crees, como diciendo, vos finalmente sos un Winca, no sos un mapuche, nosotros no nos interesa la verdad, sino derrocar a este gobierno de Winca, ¿no es cierto? Entonces ahí se produjo Bueno, y ahora lo cierto es que el gobierno, como vos contabas, hace una presentación judicial y bueno, con argumentos muy fuertes, pasa a acusar a todos estos personajes del armado. De este armado. Así que bueno, y quiero destacar la actuación del juez Geral, que pese a que todavía no cambió la carátula, que sigue siendo desaparición forzada, ha hecho un excelente trabajo. Estaba pensando, no sé si ya lo hicieron, pero también iban por falso testimonio contra Matías Santana, ¿no? Sí, está demorando mucho. Lo que pasa es que el juez quería tener primero, digamos, cerrada esta causa, para una vez determinados los hechos, entonces, lo cual está bien. Son las que se desprenden de todo esto. Sí, yo creo que es una causa que merece absolutamente todos los cuidados del caso. Ya venimos, en instantes nomás, palabra de Leuco. Gourmet Porteño, los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos.